Exacto. Pues el jueves nos quedamos cortos de tiempo y el viernes no recuerdo qué pasó. Pasaron cosas. No me acuerdo qué pasó el viernes. No sé. ¿Eh? Creo que vos interrumpiste, Nacho. Yo, sí, seguramente. Sí, Seguramente. sí. Sí. Bueno, pero hoy sí vamos a tener a la voz de Aura. ¿Mm? Bueno. Aura. Bueno. Vengo indagando, vengo ahí un poco, ¿cómo decirlo? Abrumada, atribulada, pensativa, en torno a un tema que me llevó a revolver un poco la biblioteca. Se trata de la fe. Se trata de esta fuerza o esta potencia que tiene una creencia, en definitiva, ¿no? Cómo esta fuerza puede hacer que una persona tenga un movimiento, que su cuerpo se modele de distintas maneras en torno justamente a eso, a la fe, nada más y nada menos. Uh-huh. Y fui tal vez a la obra que hace que una persona atraviese todo el infierno, conozca el purgatorio y llegue al cielo, porque tiene una fe completamente cerrada en que una vez que llegue al cielo se va a encontrar con su amada, que es esta amada angelical, que es Beatriz. ¿Quién es este personaje que hace todo este derrotero? Dante Alighieri, La Divina Comedia. Es sin lugar a dudas tal vez uno de los libros en donde aparece con muchísima fuerza la potencia que tiene la creencia de Dante de que efectivamente va a lograr atravesar todos y cada uno de los círculos del infierno para encontrarse con Beatriz. En este caso yo tengo una edición que voy a recomendar porque no solamente tiene La Divina Comedia, que ya es un valor inconmensurable, sino que además tiene el prólogo de Jorge Luis Borges. Uh-huh. Y los comentarios de Borges son muy atinados, como todo lo que hace Borges. Pero no estoy acá para hablar de Borges, sino para... les voy a leer un pequeño pedacito, como para que se entienda un poco a qué me refiero o de qué quiero hablarles. ¿Fragmento de qué vas a leer? Un fragmento del prólogo que escribe Borges a La Divina Comedia. Okay. Después les comento la editorial y demás. Se consigue muy fácilmente. Okay. Todos los comentadores han destacado la severidad de Beatriz. Algunos, la fealdad de ciertos emblemas. Ambas anomalías, para mí, derivan de un origen común. Se trata, claro está, de una conjetura que en pocas palabras la indicaré. Enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible. Dante profesó por Beatriz una adoración idolátrica, y eso es una verdad que no cabe contradecir. Que ella una vez se burló de él, que otra lo desairó con hechos que se registran en otra obra de Dante, que es La Vita Nuova, obra anterior de Dante Alighieri. Hay quien mantiene que esos hechos son imágenes de otros. Hacer así reforzaría aún más nuestra certidumbre de un amor desdichado y supersticioso. Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre Beatriz, jugó con la ficción de encontrarla para mitigar su tristeza. Yo tengo para mí que edificó la triple arquitectura de su poema para intercalar ese encuentro. Le ocurrió entonces lo que suele ocurrir en los sueños. En la adversidad soñamos una aventura y la íntima conciencia de una imposibilidad de lo que soñamos basta para corromper nuestro sueño, manchándolo de tristes estorbos. Tal fue el caso de Dante. Negado para siempre por Beatriz, soñó con Beatriz. La soñó inaccesible. La soñó en un carro tirado por un león que era un pájaro y que era todo pájaro o todo león cuando los ojos de Beatriz la espejaban. Y esto es una cita del Purgatorio. Me gusta esta idea que justamente marca Jorge Luis Borges. Enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible. Es una gran oración. Y un poco estuve recorriendo, porque
cuando empezás a leer la Divina Comedia, lo primero que lees es el infierno. Y este infierno tiene círculos, y a partir de esos círculos vos vas conociendo cuáles son los pecados más graves o los pecados más severos. El noveno círculo es como el círculo más oscuro, donde están los asesinos y los traidores. Ujú. Los asesinos están en el mismo nivel que los traidores en este infierno de Dante. ¿Para qué le voy a contradecir? Lo escribió Dante. Sigamos. Ni Borges lo contradijo, No. que estaba abajo Ah, comentando. todo lo contrario. Todo lo En el contrario. noveno. Borges una vez escribió en un comentario que hizo sobre la Divina Comedia, yo recuerdo que lo citaba siempre la profesora Adriana Crola, profesora de literatura italiana, en el profesorado de literatura, y decía, Borges escribió sobre la Divina Comedia que un verso de Dante puede develar quién soy o qué es el universo. Oh. Eso escribió Borges sobre Dante, que leer la Divina Comedia de Dante, que en esta edición está escrito en prosa, pero originalmente es un poema, ¿sí? La Divina Comedia es un gran poema en donde está el infierno, el purgatorio y el cielo. Se traslada, te cambio de tema capaz, pero Sí. se hace en prosa por una cuestión del idioma. Claro, Ok. claro. De hecho, el canto primero, porque está escrito en cantos, lo voy a mostrar un poco acá para que se vea un poco. Está escrito en cantos esto. Ujú. Bueno, Dante, que escribe entre 1265 y 1321, es bastante gordito, esto hay que decirlo también. Sí. Tengo todo escrito en cantos, ¿ven? Bueno, y comienza de alguna manera con este encuentro con Virgilio, que es su compañero. Pero Virgilio lo acompaña solamente durante el infierno, porque él nunca va a poder llegar al cielo, porque Virgilio es un pecador. Ujú. De todas maneras, Dante no se desprende nunca de Virgilio y le habla todo el tiempo como su gran maestro. Que esto también es notable, nunca lo baja, incluso a pesar de que él es pecador. Virgilio, El autor el autor de la Eneida. es el autor de la Eneida, sí, es poeta latino. Están los cantos homéricos Sí. y los cantos de Virgilio. Perdón. Una acotación A ver. que no podemos dejar pasar. ¿Mm? Poeta y agricultor. Bueno, poeta y agricultor. Poeta Virgilio, que bueno, que escribe en este caso la Eneida, como bien mencionás, que es bueno, el viaje latino, si se quiere. Antes habíamos tenido la Ilíada y la Odisea, que son los cantos homéricos. ¿Sí? Es Homero el autor de esos cantos. Qué hermosos que son los cantos homéricos. En algún momento, antes que termine el año, voy a hablar de los cantos ¿El Eneida homéricos. también o qué tenés contra los agricultores? No tengo nada en contra labradores? no tengo nada en contra de la Eneida. Lo que pasa es que la Ilíada me parece una de las obras más hermosas. Creo que nos vamos de tema. Perdón, vuelvo al amor, vuelvo a la fe. Bueno, en el canto quinto, justamente en este viaje, ¿no? por el infierno, Dante se encuentra con dos amantes, el amor eterno de Paolo y Francesca, que pecaron justamente por estar enamorados. Y él ahí, de alguna manera, hace una referencia diciendo que el amor no puede ser nunca un pecado, ¿no? Que como que pone en cuestión esa condena que sufren los amantes por haber justamente vivido su amor. Ujú. Paolo y Francesca es tal vez una de las historias que más conmueve cuando vos empezás a leer la Divina Comedia. Y es Francesca Ramini quien cuenta la historia de este amor muy pero muy fervoroso que bueno, que los llevó a ese círculo del infierno. Y hablando de fe, y hablando de amor, y hablando justamente de estas situaciones tan pero tan difíciles de explicar desde el ámbito de lo racional, recordé esta novela maravillosa, y a quien no la ha leído, yo insisto, lean Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Qué novela espectacular. Porque no solamente que tiene unos personajes que son realmente espectaculares, como es el doctor Abrenuncio, que es la racionalidad personificada, es además es el gran confesor
de Cayetano de Laura, que es el protagonista de esta historia. Cayetano de Laura es un sacerdote que es convocado para realizar un exorcismo en una chica que fue mordida por un perro y que se supone que a partir de esta mordida del perro tiene la rabia y el demonio se despertó adentro de ella. ¿Se entiende? Sí. Esa es la trama. Sierva María es una joven que está justamente paseando por las calles coloniales de una ciudad en Colombia. Está lo voy a decir así, está con su empleada, con su esclava, una matrona negra. La muerde un perro y por esa razón dicen, ahora va a tener la rabia, y a partir de allí empieza como todo una gran preocupación de parte de la familia de que, Sierva María tiene un demonio adentro porque la mordió un perro. Ahí es convocado Cayetano de Laura para hacer el exorcismo. ¿Y qué pasa cuando la ve? Se enamora, chicos. Sí. Se enamora. Se enamora de Sierva María, que además tenía una cabellera dorada, pero muy extensa, una piel blanca como las perlas. Se enamora. Se enamora, se enamora, se enamora. Y a partir de ese momento empieza, para mí, el gran tema de esta novela, que es la crisis de fe de Cayetano de Laura, que empieza a reemplazar la fe en Dios por la fe en Sierva María, o por la fe en el amor que siente por Sierva María. O en el amor, sencillamente. En el amor por Sierva María. Y ahí hay una trama que es espectacular, porque este médico, que es muy, pero muy racional, que es Abrenuncio, es un personaje hermoso, Abrenuncio, se vuelve de alguna manera como el confesor. Es al que Cayetano le empieza a decir que ya no cree con tanta fuerza, que ya no confía en que Dios esté a toda hora y en todas partes. Pero sí cree que el aroma de Sierva María está a toda hora y en todas partes. Pero está bien. Es tremendo. Y no les voy a contar el final. Ajá. No les voy a contar el final, no, de ninguna manera. Además, todo este amor declarado en la poesía de Garcilaso, que es hermoso, la verdad, un gran puente que hizo García Márquez acá con el poeta español, que yo la verdad voy a recomendar mucho. Voy a cerrar esta columna sobre la fe y sobre el amor y sobre libros y sobre todo esto que me parece espectacular, porque me gusta, y porque me parece que es importante, no sé por qué. Uh-huh. Con un fragmento del texto de... Sí, voy a cerrar con un fragmento de Del amor y otros demonios. Ok. Dice: algo se movió en el corazón de Sierva María, pues quiso oír el verso de nuevo. ¿Cuál es el verso? Oh dulces prendas por mí mal halladas. Él lo repitió, esta vez siguió de largo, con voz intensa y bien articulada, hasta el último de los 40 sonetos del caballero de amor y de armas, don Garcilaso de la Vega, muerto en la flor de la edad por una pedrada de la guerra. Cuando terminó, Cayetano tomó la mano de Sierva María y la puso sobre su corazón. Ella sintió dentro el fragor de su tormenta. Siempre estoy así, dijo él, y sin darle tiempo al pánico, se liberó de la materia turbia que le impedía vivir. Uh-huh. Le confesó que no tenía un instante sin pensar en ella, que cuanto comía y bebía tenía el sabor de ella, que la vida era ella a toda hora y en todas partes, como solo Dios tenía el derecho y el poder de serlo, y que el gozo supremo de su corazón sería morirse con ella. Siguió hablándole sin mirarla, con la misma fluidez y el calor con que recitaba, hasta que tuvo la impresión de que Sierva María se había dormido. Pero estaba despierta. Fijos en él sus ojos de sierva azorada. Apenas se atrevió a preguntar: ¿y ahora? Ahora nada, dijo él. Me basta con que lo sepas. Del amor y otros demonios, Gabriel García Márquez. Dante Alighieri, La Divina Comedia, prólogo de Jorge Luis Borges. Decía, edición de esta Divina Comedia. De La Divina Comedia, en este caso es una edición de Océano y que dice justamente con el prólogo de Jorge Luis Borges. Ahí que está. Yo recomiendo mucho porque te ayuda bastante a entrar en el texto.
Florencia Gómez, del segmento de literatura en Malos Perdedores. 2 palabras. Muchas gracias. De nada.